Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otra vez con ustedes, otro sábado con la Torá en la mano, en busca de la porción semanal. Mientras en las sinagogas de Israel y del mundo se está leyendo la segunda porción del segundo libro de Éxodo, llamada Vaerá, yo estoy aquí en un lugar maravilloso en el norte de Israel, en los Montes Carmelos, para contarles un cuento, una historia que acabo de redactar, que está relacionada, por supuesto, con la situación actual que estamos viviendo en Israel. Les recuerdo hoy 99 días de que secuestraron a civiles en Israel y 136 de los mismos aún están en el cautiverio, aún están en Gaza, aún están en manos del enemigo, del ejército terrorista del Hamas. Así que nunca vamos a perder oportunidad para pedir una oración por ellos, para que vuelvan a casa en paz. Amigos, el cuento, como les dije, tiene que ver con la situación actual y trata sobre dos personas, una llamada Israel y otra llamada Islam. Mientras recorro este hermoso lugar, se las voy a contar y ustedes al final van a entender el mensaje que yo les quiero transmitir, por supuesto de forma metafórica. No se crean de que les está hablando un judío arrogante, esperen hasta el final y van a saber que todo, van a darse cuenta de que todo está conectado y de que todo lo que escribí, todo lo que redacté, todo lo que les voy a contar es absoluta verdad. Empecemos, amigos. Comenzamos a recorrer este río, no les dije, se llama Río Oren. Y lo que sí les dije es de que les traje un cuento. El cuento dice así, que cierto día se encontraron dos personas. Una le dijo, me llamo Islam y estoy muy cargado. Israel, la otra persona, le prestó atención y con esa oración ya había entendido todo. Islam siguió con un casi monólogo. Él dijo así: desde que tengo memoria, soy un rotundo fracaso y llegué a esa conclusión solito. Mis padres nunca me lo dijeron porque por lo visto hasta ellos entendieron que incluso eso yo no lograría entender. Estaba cerrado herméticamente. De esas personas que cualquiera que habla conmigo, al rato me borra de su memoria. Es más, al principio mis padres decían que esperaban de mí mucho más. Pero más tarde incluso dejaron de decirlo. Sentí que mis padres tenían hijos y entre ellos también un golem. Vivía como un objeto vacío, solo que el objeto vacío se puede llenar de algo, ¿verdad? Yo estaba vacío y también roto, un objeto que ni se podría reciclar. Algo que me sorprende es que a pesar que todo el mundo me dice que soy un rotundo fracaso, siento que hay algo dentro mío que me dice lo contrario, que no soy un cero al aire como dicen o me siento, que cada vez que le quise demostrar al mundo que soy capaz de algo, volví a fracasar. Entonces comencé a portarme mal, solo para demostrarle a mis padres que existo y soy especial. La verdad, ellos se sorprendieron. No entendían cómo una persona nula como yo lograba volverlos locos. Hasta que cierto día, después de tantos problemas, mi padre me miró con ojos que nunca había visto yo. Ojos que decían, me arrepiento que naciste. Como que se culpaba a él mismo del fracaso que era. Vi en sus ojos un sentimiento de el padre del fracaso. Y eso me destrozó. No quiero que me motives, le dijo Islam a Israel, porque soy un caso perdido. Sé que tú eres creyente y por eso quiero que me expliques cómo sucedió este accidente natural del que soy yo. Otra cosa, a pesar de todo lo que pasé, nunca dejé de confiar en Dios, en Allah. Es más, hoy mismo me estoy portando mal en su nombre. Te cuento que aunque dejé de practicar los preceptos, la fe nunca la perdí. Y si bien suena contradictorio, raro, cuando pienso en eso, creo que lo hago. Nunca dejé de creer en Dios, en realidad, para poder culpar a alguien de mi fracaso. Entonces a veces le pregunto a Dios, ¿para qué me creó? ¿Qué le brindo yo al mundo? ¿Qué hay de bueno en mi vida?
¿Me quieres decir, Israel, que Dios está contento de que yo sufra? Israel lo miró y le respondió: ante todo, es verdad que eres un fracaso. No sé qué hubiese perdido el mundo si no hubieras nacido. Pero ya que estás en este mundo, permíteme contarte sobre alguien de mi pueblo que comenzó desde un lugar incluso más profundo del que te encuentras tú. No solo sus padres lo despreciaban, mientras él estudiaba en la escuela primaria, los maestros decían en público que de ese vegetal ni siquiera saldrá harina, que era más probable que a la persona le crezcan pelos en la palma de la mano a que de ese alumno salga algo positivo. Más tarde, cuando comenzó la escuela secundaria, los maestros se preocuparon por recordarle que los maestros de la primaria tenían razón, que esa persona no era más que un perro de 3 patas. Entonces, preguntó Islam, con esos, entre comillas, elogios, ¿se puede comenzar una vida? Cosas así no hacen que esa persona se diga y se convenza que es un peso para su familia. ¿No es verdad que ellos estarían felices de que él nunca hubiese nacido? ¿Verdad que te identificas con él?, preguntó Israel. Y fue ahí cuando Islam se rió por primera vez. ¿Has visto, Israel? Incluso en esto no soy original. Ni siquiera soy primicia del primer fracaso universal en esta vida. Y fue ahí cuando Israel le dijo: justamente sí podría hacerlo, porque quien te quitó la primicia hace mucho no está allí abajo en el fracaso. Es más, pasó a ser un símbolo de inteligencia. Lo llaman el genio. Él se llamaba Albert Einstein. ¿Has escuchado de él? Imagínate ahora, Islam, que Einstein se hubiera encontrado conmigo y me hubiera contado que era un rotundo fracaso para el mundo de Dios y que no entiende para qué el mundo lo necesita. ¿Qué le hubiese respondido? Nada. ¿Quién más que tú sabe que no se puede convencer a una persona con autoestima 0 que no sea un 0 en la vida? Pero ¿sabes quién le respondió a Einstein? Él mismo se respondió. ¿Cómo? Cuando entendió que fuera de sus desventajas había otras cosas dentro suyo y que no podía rendirse a la forma de pensar que tenía sobre él mismo. Y cuando superó esos pensamientos, tuvo éxito. Todas las personas, dijo Israel, tienen cualidades, virtudes. Tienen también defectos, debilidades. Lo que hace la diferencia entre nosotros es una sola cosa. Está los que dejan que sus debilidades entierren sus virtudes y quienes dejan que sus buenas cualidades se sobrepongan a los fracasos. No dejan que los pensamientos negativos sean lo que deciden la conducta del mismo. Una persona que se centra en el éxito cuando fracasa, enseguida arregla el error porque piensa positivo. Y lo mismo con un constante fracaso como tú, que aunque tenga algún éxito, el más pequeño que sea, siempre utilizará el pensamiento negativo hasta el próximo fracaso. La Torá nos enseña que en toda situación siempre hay algo bueno por sacar de la misma. Incluso en el peor fracaso hay una chispa de la cual nos podemos amarrar y cambiar la forma de analizar esa situación. El Islam le preguntó a Israel: ¿me quieres decir que yo tengo alguna chance? ¿Sí o no?, respondió Israel. Depende solo de ti. Hacerlo solo te será difícil, pero por tu suerte me has dicho que aún tienes fe en Dios. Ese es un regalo que puedes utilizar porque te prometo, de usar la fe, harás un cambio rotundo en tu vida y tengo un dato que te lo demostrará. Un dato sacado de la porción semanal Vaerá, que amigos, es la que estamos leyendo esta semana y aquí la conexión. Esta porción nos relata cómo Dios le enseñó a Moisés a hablarle al faraón de Egipto para que libere a los hebreos de la esclavitud. Le explicó cómo hacer un diálogo para que el faraón no se convenza justamente, para que él endurezca su corazón, y así fue. Con la prueba del bastón, Dios le dejó al faraón que demuestre que él también tenía poderes y así endureció su corazón. ¿Por qué Dios hizo eso? Para mí, Dios no influenció en la elección del faraón. Eso sucederá después. Esto pasó solo. Aquí aprendimos algo profundo en Israel, que los milagros no acercan a la gente a Dios y que la falta de milagros tampoco te alejan del mismo.
La prueba está en que el pueblo de Israel creyó en esos milagros que los mismos egipcios no creyeron. ¿Me explico, amigos? ¿Saben por qué, amigos? Porque la mirada al milagro depende de quién lo ve, de quién lo vive y cómo lo vive. Dependen de la forma de pensar de cada uno de nosotros. Cuando el faraón vio el milagro de Dios, en vez de creer en él, trajo a los Hartumim, que son sabios y magos, para que hagan la misma magia, el mismo truco, el mismo milagro. En vez de aprender de lo que pasó, mirarlo de una manera positiva, el faraón prefirió ir a lo negativo, a lo que conocía, a lo fácil. Tú has hecho un milagro, se dijo, yo también puedo. ¿Por qué hizo eso? Porque la naturaleza del hombre siempre lo llevará a la forma de pensar de su propia educación, de su propia cultura. ¿Te preguntaste alguna vez por qué nosotros creímos en los milagros de nuestro Dios y ustedes, los egipcios, no los creyeron? Se trata de un solo milagro, ¿sabes por qué? Porque el faraón endureció su corazón y nosotros no. Eso fue una elección, no el destino. No es obligada, es deseada. Endurecer el corazón es volver al molde de pensamiento negativo y esclavizarse en él en vez de descartarlo. Israel podría hundirse en los moldes negativos de la esclavitud, en cuales generaciones lo sufrieron, pero elegimos liberarnos de esos pensamientos, de ese molde, de ustedes los egipcios y de la esclavitud. Depositamos nuestra fe en Dios y en cambio el faraón fue esclavo de su molde negativo y eso fue lo que le endureció el corazón. El corazón se endurece cuando tú, en vez de combatir los malos pensamientos, te esclavizas a ellos y no tratas de cambiarlos. El faraón al final, cautivo de sus pensamientos que le inculcaron en su niñez, desapareció de la historia y nosotros aquí estamos. Por negarnos a esclavizarnos en esos pensamientos negativos con los que nacimos. Éramos débiles y fracasados y aún así seguimos pensando en otros moldes. Al final nos liberamos y aquí nos tienes 4000 años después. ¿Dónde está el faraón y su pueblo? ¿Dónde está su imperio? ¿Y dónde estamos nosotros? Puedes comparar. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de elegir ser faraón o ser Israel. Depende de nosotros. Depende de ti, Islam. Muy lindo discurso, dijo Islam, pero lo principal aún no lo has dicho. ¿Por qué el faraón decidió ser esclavo de sus mismos pensamientos y ustedes, Israel, no? Israel le respondió que eso también está escrito en la Torá. Antes que Moisés vaya a descubrirle a nuestro pueblo sobre la redención, nos relata la Biblia, la Torá, Vayehi vayamim harabim haem, vayamat melech Mitzrayim, vayanechu bnei Israel min ha'uvda, vayizaku veta'al sha'avatam el Elohim min ha'avodah. Entonces pregunto, ¿por qué Israel gritó dentro de su esclavitud, dentro de su dificultad? Y ahora te explico. Porque a pesar que había llegado el fin, no había llegado el tiempo de la redención. Fue ese grito que llegó hasta el cielo lo que hizo el cambio. No hay plegaria más sincera, más potente que aquella que sale desde un dolor, desde una angustia. Esta es toda la teoría de cómo uno debe librarse de los malos pensamientos que no nos permiten crecer o desarrollarnos, le dijo Israel a Islam. Para poder liberarse de esos moldes negativos, ante todo hay que desearlo. Llorar por ese deseo en vez de llorar por su problema. No victimizarse como lo haces tú. Hay que llorar, implorar para recibir fuerzas y poder librarse de los pensamientos negativos que endurecen nuestros corazones. Esa fue la diferencia entre el faraón y el pueblo de Israel. Ambos vieron el mismo milagro, pero cada uno lo interpretó de una manera diferente. Esclavos de sus moldes, unos de esclavos y otros de reyes.
Lo que pasó es que mientras que nosotros, los hijos de Israel, entendimos que para salir de ese molde debemos cambiar la forma de pensar, ablandar el corazón, el faraón prefirió seguir en su molde. Mientras que nosotros, Israel, recurrimos a nuestro Dios, el faraón recurrió a los Hartumim, a los sabios y a los magos, y esa es toda la diferencia. Cuando no hay fe, le dijo Israel a Islam, es muy difícil desconectarse de los moldes viejos y conocidos. Pero tú mismo me has dicho que aún tienes la fe en Allah, tu Dios, que es en realidad el mismo Dios de Israel. ¿Por qué entonces no utilizar esa fe para salir del molde en el que estás, te pregunto? Israel terminó diciéndole, ora, reza, pide. ¿Te olvidaste cómo comunicarte con Dios? Aquí mismo te voy a dar una plegaria que estoy inventando ahora y te aseguro que ayudará al cambio. Anota, le dijo Israel a Islam. Dios, yo sé que tú eres bueno. Y si me has creado, quiere decir que hay algo en mí que puedo aportarle a tu mundo. Que hay algo en mí que no hay en nadie. Y ¿sabes qué, Dios? Yo lo vengo sintiendo a diario, pero me cuesta mucho solo. Quiero librarme del molde en el que estoy cada vez que pienso algo, pero me cuesta mucho. Estuve años escuchando que no sirvo para nada más que para aterrorizar pueblos, para aterrorizar religiones. Es difícil librarme de eso, dile a Dios. Por favor, Dios, dile así, le aconsejó Israel. Dame la fuerza para que me pueda demostrarme a mí mismo y al mundo que soy capaz y que tú tienes razón. Déjame demostrarle al mundo que no te has equivocado al crearme. Dame la fuerza necesaria para que, desde mi trabajo, grite al cielo y te prometo que cuando eso suceda, incluso sin milagros saldré de Egipto y tú no necesitarás partir el mar en dos. ¿Sabes por qué, Dios? Porque yo mismo lo partiré para ti. ¿Entendieron, amigos? Este es un mensaje no solo para el Islam, sino también para ustedes. Y ahora llegó el momento de irme a festejar con una pita drusa. Ahora les muestro lo que es. Listo, amigos, así terminamos el paseo de hoy. Espero que les haya gustado. Yo, como suelo terminar los paseos tradicionales, comiendo una pita druzi, que vendría a ser un pan árabe hecho por los drusos, algo muy tradicional en los judíos de Israel todos los sábados. Si es que les gustó el material, no se olviden de regalarle un me gusta, comentarlo, compartirlo, y ya saben, que tengan una hermosa semana. Shalom. Toda, papá. Toda.